Dios les bendiga, hermanos, en esta semana. Dios nos ha bendecido, nos ha ayudado. Y por eso le adoramos y le damos gracias a Dios. Seguimos con nuestro estudio. Hoy estamos terminando el estudio de la historia del Antiguo Testamento. Y vamos a hablar sobre el regreso del exilio. ¿Qué pasó ahí y cuál es el plan de Dios para el pueblo judío? Más que nada. Bueno, para empezar, decimos que seguir a Dios no es siempre fácil. Los acontecimientos no todos son momentos de gozo. También el desafío para Judá. Había regresado a Jerusalén del exilio en Babilonia. Pero en medio de esta victoria enfrentaron oposiciones. Como veremos en la última parte de la lección, también tuvieron que dejar las prácticas paganas en su adoración a Dios, porque enfrentaron luchas al volver al exilio. Podemos aprender mucho de lo de Judá respecto al servicio a Dios en medio de los desafíos externos e internos. Gloria a Dios. No siempre es fácil, hermano. Pero Jesús dijo que debemos de esforzarnos. No es fácil seguir a Dios. Pero si nos esforzamos un poquito, el Señor nos ayuda a seguir, a pasar adelante. Hoy se centra en un gran proyecto, la reconstrucción del templo y de los muros de Jerusalén. Después de muchas décadas del abandono, Dios hizo un llamado a la restauración de su pueblo, el pueblo de Dios. El Señor tiene un plan para nosotros, no como lo tuvo para su pueblo, tal como lo tuvo para su pueblo hace 2500 años. Esdras y Nehemías entraron en escena casi 100 años después de la liberación de Judá del cautiverio. Y Dios todavía estaba cumpliendo su plan. Esto nos recuerda que el plan de Dios pudiera no cumplirse de inmediato y tal vez enfrentemos oposición. Sin embargo, Dios nos asegura de que cumplamos su plan si estamos en sintonía con su voluntad. Experimentaremos las bendiciones de su promesa. Amén. Él dice que si nos enfrentamos a las oposiciones, podemos disfrutar las bendiciones de su promesa. Dios está cumpliendo su plan hasta el día de hoy. Sigue cumpliendo. Dios tiene un plan para el mundo. Tiene un plan para usted. Y Dios sigue adelante. Aunque nosotros desfallecemos y nos quedamos atrás, Él siempre nos va a levantar. Nos va a levantar porque Él tiene un plan perfecto para su vida y para mi vida. Ese estudio vamos a tenerlo que ver en el libro de Esdras capítulo 1, en Nehemías capítulo 1 y Malaquías capítulo 3. Si usted quiere leer estos versículos, lo vamos a encontrar ahí por lo que estamos hablando. Amén. Estos hombres, Esdras y Nehemías,
eran dos líderes que Dios los levantó para hacer una misión, cumplir una misión, levantar los muros y el templo de Dios. Aunque Esdras y Nehemías aparecen en la primera mitad del Antiguo Testamento, registra algunos de los últimos eventos que se describen en estos primeros 39 libros de la Escritura. Eso se debe a que el Antiguo Testamento no es cronología, sino que según género literario se agrupa en la historia. A continuación de la ley. Mientras estudia, tengan en cuenta que estos puntos hay mucha tristeza en la historia del pueblo de Dios. Tanto el reino del norte como el reino del sur habían caído unos cuantos años antes. La trágica advertencia de tantos profetas se había cumplido, aunque con el regreso del exilio babilónico la esperanza se renueva. Pero así como las promesas de Dios parecen estar en proceso, surgen también más luchas. En nuestro caminar con Dios, no todo es fácil. Cuando usted más quiere consagrarse, más problema viene. Y hasta el momento, a veces usted lucha y duda, ¿dónde está Dios? Cuando vienen las tormentas muy fuertes. Pero Él dice, no temas, confía en mí, yo he vencido al mundo. Aleluya. Yo he vencido al mundo. Él dará la victoria, así como este pueblo. Aunque tenía grandes problemas en la reconstrucción y hubo oposiciones, hermanos, pero Dios trajo la respuesta porque en su plan era que ellos terminaran el templo de Dios, un propósito. Y aunque hubo oposición en esos momentos, Dios siempre dio fortaleza. Dios siempre aseguró que Él estaba con ellos. Tal vez ha escuchado la declaración, Dios se mueve de manera misteriosa para realizar sus maravillas. A menudo citada, esta adaptación de un poema escrito por William Cowper en el siglo XVIII, después de Cristo. Podría aplicarse a la circunstancia en que los exiliados de Judá comenzaron las tareas de reconstrucción del templo. La soberanía de Dios es un concepto difícil de entender. Si bien es completamente soberano, permite que las personas tomen decisiones en cuanto a cómo les servirán. También a veces usa personas en circunstancias poco probables para cumplir su voluntad. Este fue el caso de la lección de hoy. Al comenzar a estudiar los libros que describen los periodos posteriores del exilio, es útil comprender la cronología de los eventos. La primera ola de exiliados de Judá fue llevada a Babilonia alrededor del año 605 a.C. La destrucción final de Jerusalén persa de Jerusalén, una ola final del exiliado, se produjo en 586 a.C. a 538. Un nuevo régimen persa, liderado por Ciro, emitió un decreto que permitiría a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo. Esto se registra en Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4. Es interesante notar que la arqueología ha conformado el texto bíblico. Una declaración sobre sus acciones fue encontrada
en las excavaciones de Babilonia en 1819 el cilindro húmeda para crear copias de sus logros. Esdras registra su edicto ya que fue dirigido específicamente al pueblo judío. Se cree que estos grupos de personas también recibieron dichos edictos. Gloria a Dios. Si bien la Escritura nos da la verdadera razón detrás de la política de Ciro, despertó Jehová el corazón de Ciro, rey de Persia. Esto es consistente que la profecía de Isaías y Jeremías, en Isaías 41:2 y 41:25, aluden esto. Luego es 44:28 y 45:1. Ciro se menciona por su nombre. Jeremías 51:1 al 11 habló de la caída de Babilonia, lo que provocaría el regreso del exilio, la restauración posteriores. Además, un tema dominante en Jeremías es que Dios controla soberanamente a todas las naciones. Aunque Ciro emitió el dicto, era claro que la época de Isaías, en el dos siglos antes de Ciro, que Dios estaría concertado estos eventos. Todo esto es porque Dios tenía el control. Amén. El control. La demora no es el mismo que el fracaso. Durante la reconstrucción del templo, la oposición pudo convencer al rey para detuviera el trabajo. Sin embargo, la voluntad de Dios finalmente se lograría y el templo se reconstruyó. A veces una y otra se retrasa por razón inevitable, pero Dios cumplirá su voluntad. A medida que nos entregamos a Él, su obra nos realiza en nuestra vida. Él no hace la pausa. Sigue. Nosotros somos los que nos pausamos. Pero Dios tiene un propósito en su llamado. Dios lo llamó a usted y a mí y a todos los que han creído en Él con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. A todas las naciones. Empezando en Jerusalén y hasta el último de la tierra. Y eso no ha pasado. Esto no fue solamente en esa época del evangelio mundial. No, hasta el día de hoy sigue siendo el llamado Dios. Pasan los siglos, pasan los años, pasan las personas, pero Dios sigue llamando, porque la verdad, los obreros son pocos. En este tiempo, hermano, más en este tiempo, los obreros son pocos. El trabajo de Dios es mucho, las mies sí es mucho, pero los obreros son pocos. Permita que Dios hable su corazón, así como hizo con Ciro. Dios habló al corazón de Ciro, y Ciro era el rey de Persia. Y es posible que Ciro no tenía interés en que los judíos regresaran a su pueblo y hicieran el trabajo de Dios, de reconstruir el templo de Dios. Sin embargo, Dios habló en el corazón de Ciro, y Ciro, el rey, dio la orden. Y es así como Esdras y Nehemías y Zorobabel y todos ellos vinieron a Jerusalén y levantaron la obra, aunque hubo oposición, pero Dios estaba con ellos. Como está con nosotros hoy en día, no temas ni desmayes, yo estoy contigo. Aleluya. Qué bueno es Dios, ¿no? Maravilloso es Dios.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Abundan los libros y seminarios sobre el liderazgo. Si bien el entrenamiento es valioso y que aquel que aspire a ser un líder debe aprender tanto como sea posible, el primer requisito para un líder espiritual es un llamado de Dios. Amén. El primer requisito para ser un líder espiritual es un llamado de Dios. Si usted no tiene un llamado de Dios, va a tener mucho problema. Porque quiere hacer algo que Dios no lo ha llamado. ¿Cuánta gente lucha? Porque se han equivocado. Porque no lo llamó Dios. Ellos mismos sintieron la emoción. Pero en la emoción Dios no está. Dios está en el llamado. Así que si usted tiene un llamado de Dios, obedezca a Dios. Sirve a Dios. Busque su dirección. Busque su guianza. Aleluya. Ya que Él lo llamó para que usted sea un líder espiritual. No cree usted que un líder cualquiera. Un líder espiritual que lleva las almas, que orienta las almas, que dirige las almas perdidas hacia Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. No hay otra manera de ser salvo. La salvación solamente es a través de Jesucristo. El que cree en mí tiene vida eterna. Pero el que rehúsa de mí está condenado. Así de simple dice Jesús. Si usted quiere ser un líder espiritual, humíllese ante Dios. Esto es hermoso. Si nos humillamos, Él dice, yo te bendeciré. Yo escucharé tu oración desde los cielos y abriré la ventana del cielo sobre ti y para que sobreabunde todas mis bendiciones y que tú puedas gozar por tu obediencia. Aleluya. ¿Por qué a veces nos batallamos? ¿Por qué siempre batallamos? ¿Por qué no cumplimos con Dios? Porque no somos obedientes. Simple y sencilla razón. No somos obedientes. Dios quiere obediencia. Dios no quiere conocimiento. No importa que usted seminarios y liderazgos y todo eso que ustedes haya pasado, universidades. Dios no quiere eso. Dios quiere obediencia. Nada más. Humillarse ante el trono de Dios y obedecer el llamado de Dios. Amén. El llamado de Dios. Nehemías regresó a Jerusalén y ejercicio del cargo de gobernador de Judá, aproximadamente en 444 años antes de Cristo. Varias décadas después de la época de Zorobabel, aproximadamente durante la época de Esdras, 3 días después de su regreso, él y sus hombres evaluaron silenciosamente la tarea de amparo de la noche. Nehemías 2, 11-20. Después de evaluar la condición de los muros, Nehemías se acercó a los líderes. Estaban personalmente preocupados por la situación, refiriéndose al mal en que estamos. Señaló que tenía el favor del rey y de Dios mismo, y le aconsejó que comenzaran a reconstruir. También es digno de mencionar que Nehemías era un gran hombre de oración. Gloria a Dios. En el liderazgo hay 2 cosas.
la obediencia, el conocimiento de la palabra y la oración. Nehemías, Esdras, era hombre que conocía la ley. Sabían lo que Dios estaba hablando. Y ellos se humillaron delante de Dios y Dios trajo un llamado a ellos y ellos comenzaron a activar su llamado. Y Dios comenzó a abrir caminos y puertas y bendiciones que hasta el rey le dio el dinero para que construyeran el templo. Nehemías regresó a Jerusalén y no hizo política. No dijo, yo vengo a arreglar el asunto del templo. No. Él vino como cualquier persona, humilde, calladito. Para que no hubiera tanto problema, de noche fue a evaluar el muro y el templo, que tan malo estaba. Y después de que evaluó, le dijo a los sacerdotes, a los escribas, a todos ellos, los políticos de su tiempo, dijo que Dios dice que le levantemos. Porque el rey nos ha dado favor. Y Dios mismo nos ha dado el favor. Y haremos el trabajo. Y juntos, comenzaron a hacer la restauración del templo. Y en poco tiempo, hermano. Esto no fue de tantos años. Amén. 50 y tantos días. Dios los ayudó. Y terminaron el muro. Y terminaron el templo. Reconstruyeron el templo. Y aunque había oposiciones entre ellos mismos, Dios estaba obrando. Y entre ellos decían otros, comenzaron a llorar y ese le preguntó, ¿por qué están llorando? Es que no nos está gustando. El esplendor del templo no es como el de Salomón. Pero Nehemías los animó. No los rechazó, los animó. Y le dijo que Dios ha sido bien fiel con ellos. Amén. Que Dios ha sido fiel con ellos. Y aunque los funcionarios locales se burlaban de sus esfuerzos de reconstrucción de los muros, incluso de acusar de rebelarse contra el rey, Nehemías con toda serenidad declaró que Dios los haría triunfar, que Dios los haría triunfar. Y Dios trajo el triunfo, porque se sometieron a Dios, amaron a Dios. El amar a Dios no solo de palabra, el amar a Dios es una acción. Si hacéis mi voluntad, en esto conocerá el mundo que vosotros sois mis discípulos, dijo Jesús. Una acción. No es decir yo soy cristiano. ¿Cuánta gente dice yo soy cristiano? Pero sus obras son malas. Por eso el mundo no puede creer en el Jesucristo poderoso, porque sus obras de sus seguidores son malas. Pero el llamado de Dios, los que Dios ha llamado, son hombres sinceros, hombres temerosos,
hombres de Dios. Por eso Jesús dijo, si guardáis mis mandamientos, el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos. Y si hacéis mi voluntad, también sabrán que sois mis discípulos. Amén. Cuando el pueblo de Dios obedece, cumple las obras que ha sido encomendada. Con toda seguridad enfrentaría oposición, pero Dios es más grande que cualquier oposición. Dios, después de que los enemigos de Nehemías vieron la obra del muro terminada en solo 52 días, reconocieron que Dios había dado la victoria a su pueblo. Como resultado de sus adversarios, se sintieron atemorizados. Reconocieron y respetaron a Dios. Cuando dice se sintieron atemorizados, es que respetaron a Dios. Gracias a la ayuda de Dios, la estrategia y el liderazgo de Nehemías resultaron exitosas. De hecho, el complejo y difícil proyecto se llevó a cabo en un extraordinario plazo de 52 días. Esto habla de cualidades del liderazgo de Nehemías. Como hombre de Dios, tenía plena seguridad de éxito de proyecto. Él hizo una prioridad de llamar a muchos otros en que participaran en su trabajo y compartieran la visión de su liderazgo. Gloria a Dios. Cuando usted es un líder llamado de Dios y Dios le da una visión de un trabajo que usted tiene que hacer, ¿quiénes lo van a ayudar? No sabe quiénes. Pero por su liderazgo y por su confianza en Dios, Dios traerá personas que van a trabajar juntamente con usted para desarrollar el trabajo que Dios ha encomendado. Pablo dice que unos cantaban, otros oraban, pero todos lo hacían para la gloria de Dios. ¿Dónde están los levitas de nuestra iglesia hoy en día? Muchos no están. Fueron llamados de servir a Dios, pero no están. ¿Dónde están los líderes de los varones, de los jóvenes, de los adultos? ¿Cuál es la visión? ¿Proyectan la visión? No, no hay. Porque vino la oposición y lo desanimó. Pero déjame recordarle que la oposición no es nada. Dios es mayor que toda oposición. Él tiene en control todas las cosas. En Él debemos confiar. Gloria a Dios. Dios llama a su pueblo a reformarse. Dios llama a su pueblo a reformarse. Si usted perdió la visión, Dios está llamando otra vez a reformarse. Malaquías fue tanto sacerdote como profeta al pueblo de Dios. Los exiliados habían regresado a la tierra natal y habían reconstruido el templo de muros de Jerusalén. Sin embargo, no cumplieron con los mandamientos de Dios. Ofrecieron sacrificios imperfectos a su adoración de deshonrar a Dios. Ofrecieron sacrificios imperfectos en su adoración. Deshonraron en sus relaciones matrimoniales y le negaron el diezmo. Malaquías le advierte sobre el juicio por venir
Sin embargo, también habla de la venida del Mesías, que anunciaría el nuevo pacto. Dos cosas. Deshonraron en sus relaciones matrimoniales. Aquí podemos entender no precisamente de matrimonio física, sino matrimonio en cuanto a un compromiso con Dios, y deshonraron a Dios ofreciendo sacrificio otra vez a los ídolos. Aunque también entra lo que es el matrimonio. También muchos, los que regresaron del exilio de Judá, también ya no les gustaban sus mujeres. Miraron a otras mujeres y decían, no, con eso me quedo yo. Como hay mucha gente hoy en día. Están en la iglesia, conocen la ley de Dios, conocen todo, pero no obedecen a Dios. Salen otras personas cargadas de pecado, como dice Pablo, son mujeres cargadas de pecado, y los invitan. Y no solamente deshonran a la iglesia, sino deshonran a su familia, deshonran a Dios, principalmente a Dios. En la ley de Dios, o en la ley del matrimonio, dice que amarás a tu esposa hasta la muerte. Pero ¿qué pasa? Resulta que no lo amaron así como Dios se había establecido. El pueblo judío había hecho lo mismo y sufrieron por su desobediencia. Dios le había establecido también el diezmo. Esto no era asunto de apenas de Israel. Esto era asunto con Abraham, el diezmo. El diezmo debe ser voluntario, agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida. Dios le dijo a Israel, si ustedes dan su diezmo, yo desde los cielos te bendeciré. Abriré los cielos para que haya lluvia sobre tu cosecha y sea de abundancia, y vivas en la tierra que Jehová tu Dios te dio, para que haya abundancia y goces y disfrutes y vivas una vida feliz en Cristo Jesús. Pero no. Se fueron tras dioses ajenos, que dicen que los babilónicos presentaban y hacían hasta sacrificios de seres humanos para que el Dios de la lluvia lo bendiciera. Qué mentira. Pero hoy usted no creo que no debe ser así. Debemos honrar a Dios. Esto no es algo que mucha gente dice, yo doy a Dios para que el pastor me quiera. No. Yo doy a Dios porque Dios usará mi dinero para la gloria suya. Hay mucha gente que da a Dios, pero da equivocadamente, pensando en el pastor, pensando en el líder.
para que el pastor me mire bien, para que me salude, para que mire que soy con él. Pero no siquiera ora por su ofrenda para cuando ofrece a Dios. Cuando usted dé su diezmo, ofrézcalo a Dios. Dígale, Señor, aquí está mi diezmo. Bendícelo. Yo no sé dónde va a ser usado en tu obra, pero tú bendice, Señor, este diezmo. Que sea de bendición. Abre la ventana de los cielos, así como tú has dicho. Y que abunde, Señor, bendiciones para mi familia, para mi vida, para mi casa y para tu iglesia. Porque si usted es bendecido, da con dádiva, da con gozo a la casa de Dios. Pero si usted no recibe nada, entonces usted está mal. Porque entonces comienza a quejarse. Puro dinero, todo tiempo dinero. No es eso, hermano, no es eso. No es que la gente pide dinero. No. Porque usted no está gozando de las bendiciones de Dios. Por eso se hace difícil dar, porque no tiene. Pero si Dios lo bendiciera su vida abundantemente, y si usted es agradecido, le daría con dádiva, con gusto. Y Dios también le gusta ver a sus hijos motivados en la obediencia. ¿Ok? Gloria a Dios. El temor al Señor es un tema clave en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hoy el mundo, que a menudo es insensible al Señor, debemos tener cuidado de mantener una actitud adecuada y de sumisión a Dios. Esto significa que debemos poner nuestra mirada y confianza en Él cada situación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un remanente o una parte del pueblo respondió positivamente a la invitación de Dios a confiar en Él. Malaquías 3:16 registra que aquellos que temían al Señor se unieron y el Señor los escuchó. Hay un gran gozo al reconocer que el Señor los contó como su especial tesoro. Esto también puede ser una gran lección objetiva en un mundo en que las relaciones familiares están a menudo tensas y rotas. El Señor, el Padre Celestial, es un Padre amoroso con sus hijos. Amén. Un Padre amoroso con sus hijos. Si usted obedece, honra a Dios, sabe que Dios lo mira a usted como un especial tesoro. Esto no lo digo yo. Lo dice Dios, que así Él lo mira a usted si usted obedece. Si yo obedezco, Él me mira a mí como un especial tesoro. Amén. Porque Él es el Padre Celestial. Y es un Padre amoroso con sus hijos. Con sus hijos. Gloria a Dios. Un Padre amoroso con sus hijos. Aunque Dios envió a su pueblo al exilio como castigo por la desobediencia, no los olvidó. Levantó líderes y profetas para el regreso a su tierra natal. Sin embargo, ellos no se volvieron a Él. Sin embargo, Dios es clemente y paciente, y nada se interpondrá en su plan de enviar el Mesías. El regalo más grande que el Padre Celestial dio al mundo
a su Hijo unigénito. Por eso Mateo dice, y Juan y Lucas y Marcos, pero más encontramos en Juan, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna, pero el que me rechaza no verá la vida, sino va al camino de condenación. Esta semana medite de lo poquito que hablamos. Y busque su presencia. Humíllese al Señor. Dígale a Él. Hay momentos que quizás no sentimos nada de su presencia. Hay momentos como que ya no estamos con Él, pero Él está con nosotros. Si tan solo habláramos con Él, Él dijo, hasta este momento no he quitado mi mano. Mi mano todavía está extendida para socorrerte, para amarte, para abrazarte, para darte vida y salud. Que Dios le bendiga esta semana. Y nos estamos mirando la próxima semana. Amén. Gloria a Dios.